por tu amor, gracias por la vida de Augusto, Señor, que sus 93 años y aquí lo tenemos semana a semana en primera fila y así queremos seguir viéndolo, Señor. Guíanos esta mañana en todo lo que hacemos, bendice, Padre, el mensaje y que sea de crecimiento para nosotros, de aprendizaje, que sea de edificación. Y si alguien viene hoy, Señor, con dudas de qué es necesario para la salvación, bueno, que todas esas dudas se terminen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Abran su Biblia en San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26. Recordamos que Jesús y sus discípulos habían comido la cena celebrando la Pascua, y en el versículo 30 del capítulo 26 leímos que regresaron al monte de los olivos, donde Jesús les dijo que esa noche todos ellos se iban a escandalizar y que Pedro lo iba a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro, con mucha seguridad, en el versículo 35, le contestó al Señor: aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos estaban de acuerdo que no lo iban a negar. Y en San Mateo capítulo 26, versículo 36 leemos: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús sabía lo que le esperaba, sabía el sufrimiento que le venía. Ahora, ¿por qué sufrimiento a Jesús? Recordamos que Jesús aquí en la tierra era 100% hombre y sentía todo lo que siente cualquier ser humano: dolor, pena y todo tipo de sufrimiento. Y él sabía todo lo que le iban a hacer. Por eso quería estar a solas con el Padre, quería orar. Por eso trae consigo a estos 3, los cuales tenían una íntima relación con él: Pedro, Juan y Santiago. Los 3 que tuvieron siempre el privilegio de estar con él, incluso en el monte de transfiguración, los 3 que con frecuencia fueron designados para misiones especiales. Aquí Jesús les dice: quédense conmigo, velen conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Como tratando de lograr el apoyo por parte de sus amigos más cercanos. Versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el versículo 28, Jesús les había dicho: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Reconociendo que debía entregar su vida en la cruz por nosotros. Aquí dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, ¿qué? Si el perdón de pecados fuera posible de otra manera, donde no tenga que pasar este trago tan amargo, la cruz. Si fuera posible otra forma,
si la salvación del ser humano fuera posible de otro modo. Si el hombre podría salvarse por ser sincero o por ser bueno. Si pudiera ser salvo por ser religioso. Muchos creen eso. Si hubiera otra manera en que los pecados pudieran ser perdonados. Que pase esta copa de mí, este trago tan amargo. O sea, Jesús sabía lo que iba a sufrir. En otras palabras, que no tenga que sufrir todo este dolor físico y espiritual. En otras palabras, Jesús está orando por otra alternativa. Y luego dice, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, hágase tu voluntad. ¿Saben? Someterse a la voluntad del Padre involucraba tomar la cruz. Jesús dijo que si queremos ir en pos de Él, debemos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. ¿Qué quiere decir con tomar nuestra cruz? Significa que debemos someternos totalmente a la voluntad del Padre. Jesús primero expresó su voluntad, y eso está bien, expuso su voluntad, pero después le dijo al Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué nos muestra esto? Que cuando oramos siempre tenemos que expresar nuestra voluntad a Dios. Señor, quisiera ver esto, me gustaría que sucediera tal cosa. Señor, sáname de esta enfermedad, o sana al hermano de esta enfermedad. Pero siempre que le expresamos nuestra voluntad a Dios, al final decimos, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y eso lo hacemos, ¿por qué? Porque estamos convencidos que la voluntad de Dios es mucho mejor que la nuestra. Porque confiamos totalmente en Él. ¿Saben qué demuestra eso? Eso demuestra madurez espiritual. Lo que la cruz de Cristo declara es que solo hay una manera en la que podemos ser salvos. Porque si fuera posible otra manera, con seguridad Dios habría tomado otra alternativa cuando su hijo clamó a Él desde el jardín. Si uno pudiera ser salvo por ser bueno o moralmente intachable, entonces Dios hubiera promovido la moralidad o una ley o un código por el cual no pudiera uno pudiera vivir siendo aceptado y perdonado por Dios. Pero ese no es el caso. El nuevo pacto debe ser establecido en la sangre de Cristo Jesús. La cruz es esencial para la salvación. Y es por eso que la cruz ofende a mucha gente. Porque la cruz dice, solo hay un camino por medio del cual el ser humano se puede acercar a Dios, y eso es a través de Cristo Jesús. No hay otro camino. Para ser salvo tienes que venir a Jesús, tienes que aceptar a Cristo Jesús como tu Dios y Salvador. Ayer me vinieron justo cuando me estaba preparando para esto, me vinieron a golpear la puerta los testigos de Jehová. Quería compartirle esto, pero sé que iba a ser una pérdida de tiempo y tendría que habérselo compartido. Porque me dicen, la Biblia es la misma Biblia. Hay algunos que dicen que nuestra Biblia es diferente. Y yo sé que su Biblia es diferente, porque dicen que Jesús es un Dios, no es Dios. Donde nuestra Biblia dice que a los suyos vino y no lo recibieron. ¿Cómo es que dice? Bueno, el verbo, era el versículo 1. Que Jesús es el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
O sea, Jesús es Dios. En su Biblia dice que Jesús era un Dios. O sea que uno de tantos dioses creados. Eh, pero estaba, ¿les comparto? ¿No les comparto? Y a lo mejor le tendría que haber compartido, pero como quería terminar el mensaje no le compartí. Pero eso es lo que creen ellos, de que, ok, Jesús es una creación de Dios. No, Jesús es Dios y tienes que creer eso para la salvación. No es de que, ok, si me hago testigo de Jehová soy salvo. No. Si me hago mormón soy salvo. No. Si vengo a Calvary Chapel soy salvo. No. Es aceptar a Cristo Jesús como tu Dios y Salvador. Que vengas a Calvary Chapel, que vayas al Vaticano, no te hace salvo. Hablando del Vaticano, fui al Vaticano, pero bueno. Otro rollo. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí, cuando Jesús necesitaba su apoyo, más que nunca, ellos estaban durmiendo en lugar de velar, en lugar de orar, en lugar de estar allí para animarlo, para fortalecerlo. Como nosotros estamos allí orando y velando y fortaleciendo por nuestros seres queridos cuando están pasando momentos difíciles. Los discípulos estaban cansados, se quedaron dormidos. Jesús los despierta y los reprende. Así que no habéis podido velar conmigo una hora para que no entréis en tentación. Y luego, con comprensión, les dice: yo entiendo, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Yo sé eso. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea que Jesús se resigna a la voluntad del Padre. Hágase su voluntad, tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Saben? Estas no son palabras de desprecio o de reprensión, sino palabras de ternura, de amor, para estos hombres que habían estado tan cerca de Él. Ahora, notan que hay una acotación: duerman ahora y descansen. Saben, yo nunca entendí por qué les dio tanto sueño que se durmieron. Hoy pienso que probablemente hubo un intervalo de horas, de varias horas, que se dio allí. Creo que no fue todo tan así rápido. Yo creo que durante ese lapso de tiempo que tuvieron de espera, a los discípulos sí les dio sueño y se durmieron. Y en ese lapso de tiempo allí en el jardín de Getsemaní, con ellos dormidos, Jesús les dijo: no puede velar conmigo, pero yo velaré por ustedes. Y se quedó allí esperando que venga Judas, esperando por lo inevitable. Yo creo que Jesús quedó sentado allí mirando a sus muchachos, amándolos y orando por cada uno de ellos. Me imagino a Jesús caminando entre ellos mientras dormían, diciendo: Señor, aquí está Pedro, impulsivo,
arrebatado. Él la va a pasar mal, se va a desanimar, se va a sentir culpable. Señor, ayuda a Pedro, trabaja en su vida, úsalo como un instrumento para fortalecer a otros. Ayuda a Pedro, Señor. Jesús dijo, Pedro, he orado por ti para que tu fe no falte y cuando seas restablecido fortalece a tus hermanos. Quizás Jesús veía a los hijos de Zebedeo, a Juan y Santiago, y recordaba el día que ellos querían bajar fuego del cielo y matar a los que hacían milagros en el nombre de Jesús. ¿Recuerdan eso? Que Jesús le dijo, hey, cálmense, chicos. Yo creo que Jesús estaba probablemente orando en ese momento en el que estuvo sentado allí observando a sus discípulos dormidos, porque hay un intervalo de tiempo de quizás varias horas, porque fueron al jardín después de la cena, y la cena usualmente comenzaba a las 6 de la tarde. Después de la cena fueron al jardín y allí Jesús pasó un tiempo en oración. Luego no fue sino hasta la madrugada que llegó Judas, porque recuerden que fue estando con Caifás que el gallo comenzó a cantar, indicando que se acercaba la mañana, y normalmente los gallos comienzan a cantar alrededor de las 5 de la mañana, al menos en mi rancho, no sé en tu rancho. Así que por un par de horas probablemente Jesús estuvo sentado allí observándolos, velando por ellos, orando por ellos, sabiendo el dolor de corazón y la confusión que ellos iban a experimentar. El trauma que ellos iban a atravesar cuando los vieran a Él crucificado. Creo que Jesús estaba orando al Padre para que los fortalezca. Saben, a veces me imagino a Jesús alrededor nuestro, velando por nosotros, mirándonos y orando por nosotros. Yo creo que Él está haciendo intercesión por nosotros. Siempre Jesús vivió para hacer intercesión por los demás. ¿Cuántas veces se sentará a observarnos mientras dormimos y le pedirá al Padre, Padre, sabes, la hermana Margarita va a tener un día difícil mañana, va a estar encarando muchos problemas, Carlitos, con esas subidas y bajadas ahora en tu nueva ruta que te dieron. Señor, fortalécelo a Carlitos, ministralo. Verdaderamente creo eso. Qué hermoso. Jesús sentado observando a sus discípulos, y luego pasa un intervalo de tiempo y Jesús dice, hey chicos, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Versículo 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús probablemente escuchó allí en el jardín los pasos de los militares, los soldados que venían desde la casa de Caifás, las botas. Mientras todavía hablaba vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, préndele. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Judas entregó a Jesús dándole un beso. Y en uno de los comentarios vi algo que me encantó. Esta palabra es una palabra griega muy interesante porque existe una palabra en griego la cual describe el tipo de beso que se le da a la esposa, a los hijos, cuando uno se despide en la mañana. La palabra es fileo, la cual significa amor fraternal. Y también
beso fraternal. Y hay otra palabra griega que describe a un beso apasionado, la cual es catafileo. Besar una y otra vez apasionadamente. Catafileo. Y es interesante que esas dos palabras griegas hayan sido utilizadas aquí. Y lo corroboré anoche. Lo busqué, la palabra griega, las dos palabras griegas que se usan aquí en la concordancia bíblica. Judas dijo, aquel que yo besare, usando la palabra fileo. O besar en el sentido de un beso así, de sentido de contacto. Pero cuando el texto dice que Judas se acercó y le besó, usa la otra palabra griega, catafileo, describiendo que lo besó apasionadamente. Jesús le dijo, versículo 50, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. En otro evangelio dice que Jesús le dice, Judas, con un beso fraternal me traicionas. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. En el Evangelio de San Juan, capítulo 18, dice que Pedro fue el que sacó la espada y le cortó la oreja. Y menos mal que Pedrito estaba medio dormido, porque si no le saca la cabeza. Versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? En otras palabras, Pedro, ¿no te das cuenta lo que está sucediendo? Tú sabes que yo no tendría que pasar por esto, pero me estoy sometiendo a la voluntad del Padre. Tú sabes que me podría escapar ahora mismo. Yo podría decir, Padre, ya estuvo. Y 12 legiones de ángeles vendrían y me librarían de sus manos. No necesito tu espada, Pedro. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, tenemos una historia que dice que cuando un ángel del Señor pasó por el campamento del ejército asirio, en una tarde mató 185,000 soldados. Imaginen lo que 12 legiones pudieran haber hecho. Ellos estaban familiarizados y aterrorizados con las legiones romanas. Una legión contaba con 6.300 hombres, 6.000 a pie y 300 de a caballo. ¿Qué podrían haber hecho esos soldados allí en el jardín frente a una legión o aún frente a un ángel? Pedro, ¿no te das cuenta que puedo llamar a 12 legiones de ángeles para que me liberen? Versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de la que es necesario que así se haga? Eso está hablando Jesús. Todo lo que estaba ocurriendo había sido escrito por los profetas cientos de años antes que debería cumplirse. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, presten atención a esto. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. De pronto desaparecieron en la oscuridad del jardín y toda la atención fue puesta en Jesús. Pero notan, los que nunca lo abandonarían, lo dejaron solo. Todos huyeron.
sus discípulos, los que habían estado con él por 3 años. Versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Por supuesto, cuando Jesús dijo eso, lo del templo, estaba hablando del templo de su propio cuerpo. Cuando le pidieron una señal, él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré, refiriéndose a su cuerpo. Y ahora están usando esa frase diciendo, él dijo que destruyan el templo de Dios y que en 3 días lo reedificará. Por supuesto, nuevamente, cuando él dijo eso, ellos lo estaban desafiando. Ellos dijeron, nosotros hemos estado construyendo este templo por 46 años. ¿Qué quieres decir con reedificarlo en 3 días? Pero Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. Versículo 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, te ruego, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Notan que el sumo sacerdote le está pidiendo suplicando por el Dios viviente. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Sí, es verdad lo que acabas de decir. No solo eso, desde ahora en adelante vas a verme sentado a la derecha de mi Padre y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. ¿Saben lo que es puñetazos? Y otros le abofeteaban. En el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 50, versículo 6, Isaías profetizando acerca de Jesús dijo, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esputos es escupidas, escupitajos. Los esputos en esa cultura era una señal de total desprecio. Y déjenme decirles, no te escupen únicamente con la saliva de su boca, sino con lo más profundo, con flema. Es horrible. A mí no me pasó, pero me contaron otros pastores que, estando en Israel, que si les tomas una foto a ellos, o que no quieren que les tomes fotos, entonces es mejor que te agaches porque ahí viene el premio. Que es muy común eso. Isaías dice, los que me arrancaban la barba. Tomaban su barba en un puñado y lo arrancaban de su cara. Uno de los evangelios dice que cubrieron su cara y luego lo golpearon, lo cual es mucho más doloroso. ¿Se imaginan?
descubierto que no puede ver? Nuestros cuerpos están maravillosamente diseñados y tenemos una tremenda capacidad de reacción. De tal modo que si vemos un golpe venir, nuestro cuerpo instintivamente reacciona ante ese golpe y ponemos resistencia, así el golpe es menos severo.